Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis amigos, una vez más aquí para llevarles el mensaje de salvación. Nuestro amado Dios siempre aquí respaldándonos cada día, cada instante, y hoy que sea un día maravilloso para usted y para todos los que estamos aquí dedicados en la obra del Señor. Pastor Telmo. Gracias, hermana, por formar parte de este ministerio estudiando la Biblia con propósito. A ustedes también les saludamos y les enviamos bendiciones y más bendiciones. Nuestros amigos, amigas, nuestros hermanos, hermanas en Cristo, adelante, apoyándonos con sus oraciones, con lo que Dios ponga en su corazón, apoyarnos. Lo recibimos y lo necesitamos, por supuesto. Vamos a la lección número 21. Jesús inicia su ministerio, según Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante. Mientras usted busca la cita bíblica, yo voy a hacer la oración para que esta lección sea el reflejo de la palabra de Dios y que impacte a nuestras vidas. Oremos. Papito Dios, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad de estar estudiando la Biblia y que de ahí salga el mensaje para nuestras vidas, para nuestros corazones, para aplicar a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestra nación. El Señor Jesús inicia su ministerio en cumplimiento del plan y del propósito de Dios para la redención de la humanidad. Y aquí estamos nosotros compartiendo a través de los diferentes medios de comunicación lo que Jesús hizo para la redención de la humanidad. Mientras enseñaba, predicaba, sanaba, liberaba y hacía todo, él iba organizando y formando su equipo que iba a quedar en lugar de él. Gracias, Papito Dios, por este texto bíblico que va a ir a nuestra mente, a nuestro corazón, y va a ir también el desafío de obedecer a Papito Dios a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí el Señor Jesús está persuadiendo, convenciendo a estas personas a formar parte del equipo de Él para la redención de la humanidad. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Hermana, ayúdenos con la lectura de Mateo 4, 12, desde el 12 hasta el 16. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Gracias, hermana. Y mientras yo voy explicando brevemente el texto que ya lo dimos lectura a través de usted, busque también, por favor, Isaías 9, capítulo 1, verso 2, para poder mostrar y demostrar que esto se iba cumpliendo, que estaba anunciado muchos años antes de la venida de Jesús a este mundo. Y
vamos a ir avanzando en el estudio de la palabra. Según el libro de Mateo capítulo 4 verso 2, Jesús inicia su ministerio de esta manera. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, regresó a Galilea. Jesús estaba andando de un lugar a otro, pero le llamó la atención mucho que no respetaron al profeta, a Juan, este hombre que iba preparando el camino para que Jesús continuara, y ya iba cediendo, por así decirlo, a los discípulos de Juan para Jesús. Estas personas que fueron llamadas por Jesús de acuerdo al libro de Juan, Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael, ellos ya vemos que ellos han sido discípulos de Juan el Bautista. Y su maestro, el profeta, fue detenido y puesto preso. Y Jesús tuvo que hacer una maniobra en su recorrido. Y dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Mire, Capernaum era una ciudad más grande que Nazaret. Y Natanael, cuando fue presentado por Felipe a Jesús, y Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nosotros también podemos preguntarnos, ¿podrá salir algo bueno de nuestra familia? ¿Puede salir algo bueno de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación? La respuesta con Dios sí es posible. Que lo peor se convierta en lo mejor. De las cárceles, de los hospitales, de esos centros de perdición pueden salir algo bueno de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Y seguimos la lectura, dice 14, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ese es el llamado de que cada hijo, cada hija de Dios que viene a los pies de Cristo se convierte en luz en medio de las tinieblas. Ustedes son sal y luz del mundo. Eso es el reto. Hermana, ayúdenos con la lectura de Isaías capítulo 9, verso 1 y 2, para mostrar que estaba escrito lo que se iba cumpliendo en la persona de Jesús. Hermana. Isaías capítulo 9 dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que esta hora de angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gracias, hermana. Eso sucedió, está pasando en nuestro tiempo y volverá a trascender la luz de Cristo a través de su pueblo, a través de su remanente, a través de la iglesia de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo él respecto de la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Jesús dijo, la verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una exhortación al pueblo de Dios para que si está en tinieblas comience a ser luminares en el mundo, porque Él nos dice a través del Espíritu Santo, utilizando a hombres de carne y hueso, dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, porque así está la promesa, el mandamiento, que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Del verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado hacia ustedes. Arrepiéntanse de su estilo de vida. Arrepiéntanse de su modo de ser. El mismo tema de predicación de Juan el Bautista, ahora ya preso. Mire, y se tenía que continuar la predicación con el mismo tema: arrepiéntanse, bautícense y sigan el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Como decía el apóstol y también Jesús. Jesús dijo, hermana, ayúdenos con la lectura de Mateo capítulo 12, verso 28. Y él dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado hacia ustedes. Algo parecido a lo que está explicando y predicando el Señor Jesús en estos lugares. Hermana, ayúdenos. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire, anote, recuerde la cita bíblica, Mateo 12, 28. Si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado hacia ustedes. Seguimos en el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Mire a quién puso la mirada Jesús: a dos pescadores. ¿Por qué no se fueron a ver a profesores de colegio, profesores de escuela, profesores de universidad para que sean predicadores, para que sean sus discípulos? Se fue a dos pescadores. Así es Dios. Dios no ve nuestra preparación, Dios ve el corazón de las personas. Se fue y buscó a dos pescadores. 19. Y les dijo: venid en pos de mí, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Mire, él no le cambia la profesión, él cambia solamente la forma. El fondo se mantiene, porque ellos eran pescadores y se hace complicado cambiar de profesión. Ellos siguen pescando, pero ahora pescadores de hombres, mediante el mensaje de la palabra de Dios, el evangelio. Y así nos hace el mismo llamado a cada uno de nosotros. Podemos ser artesanos, podemos ser agricultores, podemos ser profesores, podemos ser maestros, podemos ser de cualquier tipo de profesión. No importa, el Señor Jesús le está llamando a usted, a mí y a todos los demás. No importa si es policía, militar, juez, fiscal, político, no es político. Dios está llamando a usted para formar parte del equipo del reino de Dios. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Ellos, verso 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos, Jacobo y a Juan, su hermano, que también estaban en la barca. Otros dos pescadores más. ¿Por qué el Señor Jesús prefirió a estos hombres artesanos o industriales? No sé cuál fue el nivel de su trabajo. ¿Fueron artesanales la pesca o también pesca industrial? No importa. Lo importante es que Jesús se dirigió a esta clase de personas para formar parte de su equipo de trabajo. Y ellos al instante dejaron la barca y a su papá y le siguieron. Y le siguieron a Jesús, porque el llamado era contundente, el llamado era
preciso, no podían negar, porque ellos vieron una palabra firme, ellos vieron el cumplimiento de la profecía, ellos sabían, aunque eran artesanos, aunque eran los obreros de la pesca, ellos sabían del Mesías. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Juan el Bautista, y ahora su maestro está detenido, y él seguramente les dijo una y otra vez: yo solamente estoy preparando sus mentes, sus corazones, preparando el camino para que ustedes sean discípulos del Mesías, discípulos del Cordero de Dios. Y por eso ellos tuvieron esa facilidad de cambiar de líder, de cambiar de maestro. Hermana, ¿qué ve usted hasta aquí de lo que vamos leyendo? Esa preferencia del Señor Jesús de estos artesanos de la pesca, para decir: ustedes son pescadores de peces, pero de aquí en adelante van a transformarse en pescadores de hombres. Hermana. Pienso que estos hombres tuvieron una predisposición ya por lo que ellos le escucharon a Juan. Ellos estaban listos para seguir el mensaje de la palabra de Dios, y también escucharles decir al Señor Jesús que Él solamente les cambió de profesión, pero ellos seguían de labor, porque su profesión iba a seguir siendo pescadores, pero ahora de hombres. Y fue una sencillez, una humildad, una obediencia total de ellos al escucharle hablar al Maestro Jesús. Hermana, gracias. Hermana, vaya buscando Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38. Vamos a ver la demostración de el discípulo de Jesús, Pedro, cómo después de todo ese proceso de enseñanza, de aplicación, de obediencia, él con esa convicción predicaba, enseñaba quién era Jesús y cuál era su labor y qué hizo y por qué ellos están ejerciendo esa profesión. Ya mismo, hermana, un momentito. 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, en los templos de ellos, en las congregaciones de ellos, predicando el evangelio del reino. El reino se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y conviértanse. Ese era el mensaje de Jesús, de Juan, y ahora también nosotros tenemos el mismo mensaje que Jesús y Juan tenía. Repito, Jesús caminaba por diferentes lugares, en el campo, en la ciudad, y se iba los fines de semana, el día sábado, a las sinagogas, a predicar, a seguir enseñando sobre el reino de Dios, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la labor de la iglesia de Cristo, de los discípulos: enseñar, sanar, liberar, profetizar, resucitar. Todo eso, lo que hizo Jesús, le dejó la labor, la tarea que nosotros continuamos. Y ustedes seguirán haciendo. Ustedes que van a recibir el Espíritu Santo de Dios van a hacer lo mismo. Y cosas mayores que me han visto hacer, seguirán haciendo. Eso dice las enseñanzas de Jesús. En el verso 24, se difundió su fama por toda Siria, por toda la región, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Todos fueron sanados. Venía la gente de la región y su fama se iba difundiendo. Aunque ellos venían por las sanidades, por las liberaciones, pues de todas maneras ya quedaba el mensaje en sus corazones. Aunque no decidieron seguir de todo corazón, pero ya quedó sembrada la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio que transforma vidas. Nosotros también estamos haciendo lo mismo.
No importa que las personas en el momento no decidan, pero cualquier instante toman esa decisión. No es en vano. La palabra de Dios, el profeta Isaías dejó por escrito, dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Da su resultado a tiempo, según el plan y el propósito de Dios. Hermana, ayúdenos con esa lectura. Hechos de los Apóstoles 10:38. ¿Qué dijo Pedro respecto de Jesús? Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, de él estamos hablando, dice Pedro, de Jesús, el que fue ungido con el Espíritu Santo de Dios y con poder, con autoridad, y como él anduvo haciendo bienes a todos, sanando, liberando, enseñando, predicando, ¿qué más? Profetizando, resucitando. Él, ¿por qué? ¿Por qué hacía tantas maravillas? Porque Dios estaba con él y estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo mismo nos ha dejado a nosotros. Eso tenemos, esa tarea. Usted también. Usted viene a Cristo y también hará estas mismas cosas, como dijo él en Marcos capítulo 16, 15 y 16 dice que, y estas señales seguirán. En los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos, sanarán y harán cosas sobrenaturales. Y termina la lección de esta oportunidad con el verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del río Jordán. Le siguió mucha gente, escuchando y viendo los milagros. No endurezca su corazón. Usted ya ha de tener conocimiento de personas que han recibido sanidad, que han recibido una transformación, un drogadicto, un alcohólico o una persona que ha sido sanada. No endurezca su corazón. Para usted también ese llamado. No endurezca su corazón, como dice en Hebreos, también dice, si en este momento escuchas la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Oremos. Gracias, Papito Dios, te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Estamos reviviendo, estamos refrescando la enseñanza del Señor Jesucristo. Estamos haciendo conocer lo que Jesús hizo. Caminó por las orillas del mar, por el campo, la ciudad, y todo era una transformación. Era luz en medio de las tinieblas. El cumplimiento de las profecías, el Señor Jesús, y nos da el ejemplo, que nosotros también hagamos lo mismo. Y aquí estamos. Con el Espíritu Santo de Dios podemos hacer las mismas cosas y aún mayores, dijo el Señor Jesucristo. Que las personas que están estudiando la palabra de Dios con nosotros tengan ese desafío, ese llamado de venir a los pies de Cristo y transformarse en esos discípulos, hombres y mujeres guerreras, llenas de Dios, llenas de la palabra de Dios, llenas del Espíritu Santo para hacer cosas lindas, cosas maravillosas, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestros hogares, en nuestras familias, para que la gloria de Dios se pueda ver en nuestros pueblos, en nuestra nación, a través del glorioso evangelio. Ese es el que transforma vida, que transforma pueblos, que transforma naciones por medio del sacrificio de Cristo, de su palabra, de su sacrificio para la redención de la humanidad. Gracias, Papito Dios, porque su sangre derramada en el Calvario no es en vano. Dará su fruto en su tiempo. Gracias.
te alabo, te bendigo y te doy la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo programa. Bendiciones, hermana. A todos nuestros amigos, saludos y bendiciones. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.